Buenas, si en tus dibujos muchas veces te pierdes dónde poner la luz y la sombra, cómo usar el color, entonces puede que este video te ayude a desenvolverte de mejor forma en estos temas. Me presento, soy Alele, por si no me conocías, dibujo un poco de todo, literalmente lo que se me ocurre del momento y bueno, me vienen preguntando mucho tiempo cómo es que yo uso los colores en mis dibujos, así que decidí hacer este video para ayudar a todos los que lo necesiten, ya que estaré explicando pequeños tips que me ayudaron a sentirme más suelta al pintar y salir de un bloqueo creativo muy fuerte, así que espero que a ustedes también les ayude y les sirva. Quiero empezar con lo que más me ha ayudado estos años a sentirme más segura con lo que hago, que sería básicamente la paleta de colores limitada. Así como lo dije, básicamente es utilizar una gama de colores reducida para realizar tu obra. Para que entiendan, yo tengo mi dibujo y sus colores base, que son los principales. Ahora solo voy a elegir un tono de color que sea el principal en toda la obra. Será el que más resalte pero sin opacar al resto. Ejemplo, en este quería que fueran los violetas, por lo tanto las sombras son exclusivamente solo de ese color, pero también se mezcla un poco con el magenta. ¿En qué te ayuda a usar paletas limitadas? Esta técnica se ha usado siempre no solo en el arte digital, sino en el tradicional, como la famosa paleta de Sor. Lo que te ayuda es aumentar tu comprensión en la teoría del color, ya que estás cerrando todos tus tonos a un grupo en concreto o solo uno, lo que genera una armonía cromática, que serían colores análogos, complementarios, triadas o tetrada. Pero para no complicarnos mucho, yo recomiendo empezar solo con tonos, o sea, solo con un tono, o sea, análogo. Como al ejemplo anterior, en este caso solo utilicé azules fuertes para la atmósfera y la sombra. En este utilicé colores cálidos, principalmente rosados y amarillos y rojo. En este un cian fuerte como si fuera un neón o fosforescente. Y como ven, en estos dibujos se distingue que un color resalta mucho a unas tonalidades, más que las demás. Y esa es la idea de esta técnica que he estado estudiando y practicando. Otra cosa es que no solamente utilizo exclusivamente solo unos tonos para todos, que también se puede, por cierto, pero lo que se me ha sido más fácil comprender al principio es mezclar mis colores base de mi personaje o lo que quiera pintar, más la paleta limitada. Así no me complico mucho y solo los adapto, pero obviamente tiene que seguir generando ese efecto de paleta limitada. Que tan limitada no es, pero esto es lo que he estado viendo en los artistas que sigo, que algunos de sus dibujos hay un tono o dos que resaltan por sobre el resto. Ahora, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo sé si están bien colocadas las sombras y las luces? ¿Cómo sé qué color es el que tiene que ir ahí? Este es el segundo punto, la luz y la sombra, básicamente los valores tonales. Los valores tonales son los que definen la luz y la sombra de todo, y esto nos va a servir muchísimo para aplicar esta técnica. Parece complicado, pero no lo es, ya que en internet tenemos un montón de referencias para poder guiarnos, incluidas imágenes en 3D, fotografías y programas. La clave es ver de dónde viene la luz y qué sombra genera, y obviamente los reflejos. Todo esto para generar volumen. Como dije, actualmente existen varios recursos que nos ayudarán a entender, practicar y aprender todo esto de una mejor forma. Ahora con la pequeña teoría ya explicada, toca aplicarla. Y claro, este video también es como una mezcla entre tips que me ayudaron a salir de bloqueo creativo y también de cómo es que yo hago mis dibujos, que también me han estado preguntando mucho. Así que bueno, la primera manera es lo más sencillo, es tener nuestro dibujo, lo que pintaremos, y con la ayuda de nuestras referencias marcamos la sombra en otra capa nueva, con cualquier color. Total, nomás estamos marcando las sombras. Ya definido esto, ahora es la magia. Recomiendo usar el modo de capa luz fuerte. Yo lo utilizo mucho más que multiplicar, ya que como ven, genera saturados como sombras, que personalmente me gusta mucho. Primero que nada, aplico las sombras del color principal de lo que estemos pintando, generando la sombra clásica, que sería el mismo tono, pero más oscuro, pero saturadito. Pero aplicamos la paleta limitada. En este caso usaré el cian. Como ven, no hace falta que pensemos mucho, porque el mismo modo de capa nos está dando el tono de la sombra, pero con el color que elegimos. Esta técnica la uso a veces cuando siento que quedaría mejor. Es pura intuición, la verdad, de puro ver speed paints de mis artistas favoritos, que personalmente se les recomiendo muchísimo, ya que viendo los speed paints, los procesos profesionales, aprendes de mejor forma. Y bueno, volviendo. Para la luz utilizo sobreexposición. Mismo tono, cian, pero no tan fuerte, para ver qué tal.
Ya con todo terminado con los colores, si queremos comprobar que estén bien, o sea, los valores cromáticos aplicados, solo duplicamos la capa y le bajamos toda la saturación. Así podemos comprobar si nuestros valores tonales van bien o algo falla. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Pues sencillo, debe haber diferencias, no todo es del mismo valor, hay zonas más oscuras que otras. Para arreglarlos, nos seguimos guiando de nuestra imagen de referencia. Como dato adicional, generar estas diferencias de valores también te ayudará a definir qué parte del dibujo es la que tiene que resaltar más que el otro. Así el ojo por automático se va a esa parte. Esto lo digo porque estoy practicándolo yo. Y muy importante, los reflejos. Recuerden que los colores rebotan, como en la imagen que está ahí. La luz o el color del piso de la base rebota al objeto. Pero claro, yo esto siempre lo hago ya al final, pero como dato se los digo por si se les olvida, ya que esto es una teoría básica. Como van viendo en el video, esto ya es entre confiar en el proceso y dejarte llevar. Es lo que yo siempre, cada que me preguntan, se los digo. Es experimentar, ver qué tal va, qué tal sale. Pero volviendo a lo que me preguntan, cómo es que yo realizo mis dibujos, para este tipo de prácticas de colores, experimentar, yo recomiendo mucho buscar un pincel que te favorezca. Básicamente que te permita esa transición de colores, así te genera más tonalidades. También lo que siempre yo me repito al hacer mis dibujos es confiar en el proceso. No me va a salir perfecto al principio, tal vez sí, pero tal vez no. Y por eso tengo que ser paciente, tengo que confiar en el proceso, tengo que tener demasiada paciencia porque sí hay muchas veces en las que, claro, estás empezando tu dibujo y dices, no, esto está muy mal, lo elimino, lo borro, no lo termino, etc. Pero yo estoy más de, esto está mal, puedo mejorarlo. Esto está raro, puedo cambiarlo. Acá algo está fallando, lo puedo arreglar. Porque lo que empiezo lo termino. Yo siempre me he repetido eso, lo que empiezas lo terminas. También para seguir charloteando, claro, yo esta técnica no me la inventé ni nada, ¿no? Sino que como dije antes, es algo que he estado observando en mis artistas que sigo, en Twitter y en Instagram y en todo lado. Que en sus obras hay de 1 a 2, incluso a 3 colores que resaltan por sobre el resto. Y esto visualmente se me hace muy atractivo y muy llamativo y dije, ya, puedo practicar esto porque comparándolo con mis obras antiguas del 2022, decía, esto está muy triste, está muy apagado, así que quizá lo que me hace falta es más color, más experimentar, salir de la zona de confort. Y por eso también les recomiendo hacer estudios de sus artistas favoritos, ya que existen muchísimas técnicas en el arte digital y en el arte tradicional. Incluso tú mismo puedes formar tu propia técnica a lo largo de los años, que bueno, es parte de este proceso. Y como ven en el video de fondo, yo aplico la técnica de renderizar, pero en plan todo, totalmente. Por eso es que para mí no basta una capa de sombra y otra de luz. Yo tengo que renderizar o siento que falta, pero esto ya es algo que se me mete en la cabeza. Porque veo speedpines, procesos de artistas que sigo, y ellos se hacen nomás multiplicar o luz fuerte sus capas y queda perfecto la obra. Y me parece también muy increíble cómo logran ese perfeccionismo, que con solo 3, 4 capas tienen todo muy limpio, pero en mi caso no es así. Si no renderizo o le hago más, no me termina gustando. Al final viene siendo que cada uno tiene su propia forma de pintar y de hacer sus dibujos, porque yo conozco artistas también que no hacen un boceto, o sea, pintan encima del boceto por partes. Eso también me parece muy loco, así que como ven, hay 1000 formas de hacer tus dibujos que no vas a tener siempre al principio ya algo definido, sino cuando pasa el tiempo te das cuenta que tú tienes otro método que te va muy bien a ti y te siente cómodo. Y bueno, aquí ya está prácticamente ya terminadito. Y ahora sí, volviendo al video, la otra manera es con la magia de los mapas de gradiente. Y es sencillito, con nuestro dibujo
con los colores base, nomás duplicamos, bloqueamos la capa para que pintemos nomás en lo que está y le ponemos un gris neutro, ni muy blanco ni muy negro. De ahí en otra capa con multiplicar aplicamos las sombras. Ya con todo definido bloqueamos también la capa y marcamos las zonas más oscuras y las neutras, así vamos generando volumen, porque dentro de las sombras también hay sombras, todo dependiendo de qué estemos dibujando, claro. Por eso es muy importante las referencias. Luego marcamos las luces en otra capa y ya. Básicamente esto fue marcar los valores tonales pero con los grises. Cuando lo veamos dentro de lo decente para nosotros haremos la magia. Lo unimos todo en una capa, limpiamos un poco todo. Y ahora nuestra capa donde están los colores base lo ponemos encima de la capa de grises y lo ponemos en la capa de multiplicar. Volvemos a nuestra capa de grises y buscamos mapa de gradiente. Como ven, nos sale esta tablita donde nos marca el tono más oscuro y el tono más claro. Y como ven, al cambiarlo se cambia también dentro del dibujo. Y genera ese efecto como si se pintara solo. Y nosotros solo ponemos qué colores estarán. Como quiero que sea cian, pues solo los voy poniendo de manera que se vea decente y no raro. Esta técnica la uso bastante ya que me facilita el coloreado al haber ya marcado los valores tonales. Aunque también estaba la otra forma que era ir individualmente por cada parte del dibujo coloreándolo. Esto lo digo porque claro, también lo vi en procesos de dibujo de mis artistas favoritos. Pero ahora el que se me es más cómodo personalmente es el que estoy enseñándoles, que es de frente todo. Pero pueden experimentar. Hay un montón de técnicas con este mapa de gradiente, sinceramente. Como aquí recomendación o extra, es que no se queden solo con lo que resulte ya. Aquí como ven pinté el line art, que es solo el boceto limpio. Y bueno, tenemos miles de capas, miles de modos de capas para poder experimentar y ver qué sale y qué efectos puede generar. Porque un error que yo cometía hace años cuando estaba empezando es que solo me centraba en multiplicar y añadir. Que ojo, no está mal, pero si digamos quieres experimentar un poco puedes probar, a ver qué pasa y si no te gusta está bien, pero tal vez te guste, nunca lo sabes si no lo pruebas. Como ven también no solo me quedo con lo que resulte como les dije, sino que ahí podemos editar el color en equilibrio de color, está la curva de tonos, saturación, contraste, luminosidad, luz, sombra, hay un montón de cosas que podemos editar mientras estamos haciendo nuestro dibujo. Ya que obviamente en el proceso hay veces que digo esto está mal, esto está raro, esto está un poquito extraño, entonces puedo arreglarlo con todas estas opciones que hay. Y volviendo al tema, como ven en el video, yo literalmente renderizo todo, tipo todo. Yo pinto todo en una capa que, claro, pintar en Paint me ha ayudado a desenvolverme de mejor forma en esto, ¿sabes? A no tener tantas capas y ser nomás una, o dos, o tres. Ahí ya depende de cada quien, porque como les dije también antes, yo veo muchos speedpaints y hay artistas que hacen splash art de League of Legends o Valorant, así, que tienen muchísimas capas. Y yo eso me vuelve loca, sinceramente, pero sus obras son muy buenas. Así que no porque utilices una capa o utilices 1000 eres menos o más, ¿sabes? Ya es cada quien su método. Total, da un resultado. Y es lo que les digo, que esos artistas vi que algunos utilizan uno nomás, y eso es muy loco, o sea, solo uno. Y otros utilizan miles de capas porque separan cada elemento para renderizarlo individualmente. Y eso a mí no me ha resultado porque me confundo más. Y bueno, aquí está, casi terminado, como ven. Vuelvo a cambiar los colores, editar algunas cosas, agregar más luces, cositas que no me convencen y digo, ya, así nomás, total, es una práctica. Y como les digo, decidí hacer unos arándanos porque es azul y quería probar con cómo resultaba con el cian, porque claro, la manzana era roja, con el cian ya genera un contraste de cálido y frío. Un poco cálido, cian igual, pero bueno, eso. Pero en este es frío con frío, medio cálido, así que quería ver qué tal. Y bueno, está bien. Y aquí los resultados. Uno utilizando las capas normal y otro con mapa de gradiente. Ya tú puedes utilizar lo que te dé la gana, incluso puedes poner los colores directamente, que también lo he probado y está chévere, está chistoso.
Como ven, en la manzana está el contraste de cálido y frío, pero en los arándanos lo único que es entre cálido y frío son las hojitas, pero el arándano por sí es frío. Así que puedes ir experimentando con todo esto. Y como les expliqué antes, la manera en la que yo aplico esto de paletas limitadas, entre comillas, porque claro, no es tan limitado, pero eso, es mezclarlo con los colores propios del objeto, del personaje. Pero tú también puedes aplicar solo los colores de tu paleta. Esta es una práctica muy buena que tengo que aplicarla, nomás me da miedito, pero sí, debe ser chévere. Como otro extra, la técnica de paleta de colores delimitada no solamente es para pintura digital, sino para todo en general. Por ejemplo, en mi universidad yo apliqué esto para el paisaje, para ver qué tal, porque justo en ese tiempo está en la época de experimentar. Y es bien divertido, la verdad. Puede no resultar siempre, pero no importa. No tiene por qué ser perfecto. De ahí aprendes básicamente de tus errores. Aparte, al ser pintura tradicional, más que nada con el óleo, que es lo que utilicé, tienes que mezclar tus colores para que no se ensucien. Eso es lo más difícil, porque hay varias veces en las que yo ensucié el óleo al no mezclarlo bien. Eso sería todo, creo yo. Ahora que veo parece poco, pero realmente estas dos cositas es lo que me ha ayudado bastante a apreciar más lo que hago, no frustrarme tanto y también a controlar de mejor forma los bloqueos creativos. Y claro, es parte de este mundito tener esas crisis de bloqueo creativo o lo que sea, ¿sabes? Ese tema. Pero mientras no pase un extremo, yo creo que es normal. Tipo es saber controlar tus propios pensamientos negativos hacia lo que haces. Y bueno, este video es como entre tips de teoría básica y tips que me han ayudado a mí y también cómo hago yo mis dibujos. Es como una mezcla de todo, pero yo realmente espero que les haya servido. Y que, claro, sigan aprendiendo, sigan experimentando, que este mundo del arte es bastante amplio. Hasta los más profesionales siguen aprendiendo todos los días. Y bueno, no se dejen desmotivar por el tema de la IA, créeme. Eso... déjalo nomás. Aquí como spamcito, recuerden que pueden seguirme en Instagram y en Twitter. Y en TikTok también. Tengo el mismo @always, alele, literalmente en todo lado. Besos en la cola, cuídense, se les aprecia. Gracias a todos los que me han estado apoyando estos años, lo aprecio muchísimo. Y no se den por vencidos en este mundo del arte, que está bien chistoso. Bye.